Bueno, mi nombre es Dayana Gutiérrez Cáliz, soy del programa Tecnólogo en Coordinación de Procesos Logísticos de la ficha 318-594C. Bueno, hoy voy a hablar sobre los modos y medios de transporte. En el mundo de la logística existen 4 modos de transporte: marítimo, ferroviario, terrestre y aéreo. Cada uno tiene características únicas que los hacen más adecuados para diferentes tipos de cargas y necesidades comerciales. En esta presentación exploraremos cada uno de estos modos de transporte, cuándo utilizarlo y sus ventajas y desventajas. Existen 4 modos de transporte de mercancías: el transporte marítimo, el transporte ferroviario, transporte terrestre y transporte aéreo. De esta forma entendemos que el modo es la manera como se transporta la mercancía y a su vez cada modo tiene distintos medios. A continuación vamos a conocer cada uno de los medios utilizados en el área logística con sus respectivas características, ventajas y desventajas. Como primera medida tenemos el medio de transporte marítimo. El transporte marítimo es el pilar sobre el que descansa gran parte del comercio internacional. Más del 90% del comercio global se lleva a cabo por mar, utilizando principalmente buques portacontenedores. Estos barcos cargan mercancías en contenedores estandarizados apilados de manera eficiente a bordo, como si se tratara de un gigantesco juego de Tetris. Dentro de estos encontramos portacontenedores. Son los buques más utilizados para el transporte de mercancías, permitiendo un mejor control y un gran volumen de carga. Los buques de carga general, que son más básicos y no permiten el uso de contenedores. Los bulk carriers especializados en el transporte de graneles secos o líquidos. Los buques frigoríficos utilizados para transportar productos perecederos. Los buques roll-on o roll-off, diseñados para cargar y descargar vehículos. El transporte marítimo es fundamental en el comercio internacional, movilizando más del 80% del volumen de mercancías a nivel mundial. Además, se estima que en 2025 se moverán más de 12.500 millones de toneladas de carga. ¿Por qué utilizar el transporte marítimo? En cuanto a la capacidad, el transporte marítimo ofrece con diferencia la mayor capacidad de carga tanto en volumen como en peso. Es especialmente adecuado para productos de gran tamaño o envíos a granel. Eficiencia en costos. Transportar bienes a largas distancias por mar suele ser mucho más asequible que el transporte aéreo, gracias a la diferencia en el costo del combustible, al mismo tiempo que permite transportar productos alrededor del mundo. En cuanto a la flexibilidad, no es necesario llenar un contenedor completo para acceder a este tipo de transporte. Si solo se desea enviar cajas o pallets, se puede elegir el envío de carga menor que el contenedor. Resistencia al clima. El transporte marítimo rara vez se ve afectado por condiciones climáticas, de la misma manera que otros modos, especialmente el transporte por carretera. Seguridad. Debido a la naturaleza del transporte marítimo, la carga pasa por un manejo mínimo, lo que reduce las oportunidades de manipulación o robo. Además, para productos peligrosos o refrigerados, la seguridad de los buques de movimiento lento significa una mayor protección contra daños. En cuanto al impacto ambiental, el transporte marítimo suele ser más respetuoso con el medio ambiente, especialmente cuando se compara con el transporte aéreo. ¿Por qué no elegir el transporte marítimo o en qué casos no se utiliza? Las razones son las siguientes: la velocidad. Aunque el transporte marítimo puede llevar grandes volúmenes de carga, este tipo de envío suele ser mucho más lento que otros modos de transporte. Por lo tanto, se recomienda usar este medio de transporte cuando no haya de pronto un afán o sí, un tiempo estimado para entregar la carga. Y la accesibilidad. Si el destino final está en el interior, el transporte marítimo debe combinarse con otros modos de logística. Por lo tanto, se necesitan transportes adicionales como camiones o trenes para completar el envío de puerto a puerta. El transporte ferroviario. Los trenes han sido fundamentales para la logística en casi todos los países del mundo durante más de 2 siglos.
con una presencia especialmente fuerte en Europa y América del Norte, donde las redes ferroviarias son muy amplias. En 2022, el ferrocarril representó aproximadamente el 16% del transporte de mercancías en Estados Unidos y Canadá. El transporte ferroviario de carga es ideal para logística intermodal, donde la mercancía se transporta mediante dos o más modos de transporte. Por ejemplo, desde un puerto a través de un buque portacontenedor y luego hacia el interior mediante trenes. ¿Por qué utilizar el transporte ferroviario? En cuanto a la fiabilidad, debido a la programación de los trenes, los bienes tienen menos probabilidades de sufrir retrasos en comparación con otros modos de transporte, especialmente los de carretera, que sabemos que muchas veces se ven afectados por los cambios climáticos y situaciones en las vías. Capacidad. El transporte ferroviario tiene una gran capacidad de cargas menores a un contenedor completo hasta trenes completos. Además, el ferrocarril es muy adecuado para transportar artículos a granel o mercancías pesadas, algo que resulta más difícil con los camiones. En cuanto al impacto ambiental, aunque otros modos de transporte están mejorando en cuanto a descarbonización, el transporte ferroviario tradicionalmente ha tenido el menor impacto ambiental de todos los modos de transporte logístico. En cuanto a eficiencia en costos, el transporte ferroviario suele ser más asequible que otros modos, especialmente cuando se trata de trayectos largos. ¿Por qué no elegir el transporte ferroviario? En cuanto al tiempo de tránsito, aunque la fiabilidad del transporte ferroviario es una ventaja, a menudo implica tiempos de tránsito más largos que otros modos, especialmente el transporte aéreo. En cuanto a la conectividad, aunque algunos países tienen redes ferroviarias bien desarrolladas, muchas entregas requieren el uso de otro modo de transporte como camiones para llegar al destino final. Ahora vamos a hablar sobre el transporte terrestre. El transporte por carretera es probablemente el modo más popular para el transporte de mercancías a nivel nacional e internacional. Los camiones ofrecen una conectividad inigualable y se utilizan para entregas de última milla, facilitando transporte intermodal, ya que los contenedores pueden ser cargados en los camiones. Los proveedores de servicios logísticos cada vez ofrecen más opciones ecológicas y asequibles para el transporte por carretera, como el uso de vehículos eléctricos. Dentro de los transportes de carga terrestre encontramos los camiones, que son el medio más utilizado en logística debido a su versatilidad, y dentro de los camiones tenemos varios tipos, como por ejemplo los camiones de carga seca para productos no perecederos. Están también los camiones refrigerados para alimentos y productos que requieren control de temperatura, los camiones cisternas para líquidos como combustibles y productos químicos, y los camiones de plataforma para maquinaria pesada y materiales de construcción. Además, también están las furgonetas y motocicletas utilizadas para entregas en áreas urbanas y para cargas más pequeñas. Son flexibles y permiten entregas puerta a puerta. ¿Por qué utilizar el transporte por carretera? Debido a las restricciones menores a diferencia del transporte ferroviario, aéreo o marítimo, el transporte por carretera tiene menos restricciones para el envío de materiales peligrosos. En cuanto al seguimiento, el transporte por carretera ofrece gran visibilidad, ya que la mayoría de los camiones están equipados con sistemas de seguimiento GPS, lo que permite un monitoreo en tiempo real. En cuanto a la eficiencia en costos, dependiendo de la ruta, el transporte por carretera puede ser uno de los modos más económicos. En cuanto a la accesibilidad, casi todos los destinos finales son alcanzables por carretera, lo que convierte en el modo más accesible de transporte con entrega puerta a puerta. En cuanto a la flexibilidad en comparación con otros modos de transporte, el transporte por carretera se puede ajustar fácilmente en el camino. Además, ofrece más opciones de personalización según las necesidades del remitente y la mercancía. ¿Por qué no elegir el transporte por carretera? Los retrasos. El transporte por carretera es especialmente vulnerable a retrasos debido a condiciones climáticas o cierres de carreteras. En cuanto a la distancia, debido a su naturaleza, el transporte por carretera no es viable para transporte global, ya que solo sirve como solución para el interior del país. La vulnerabilidad al robo. Como los camiones circulan por carreteras públicas
y paradas de descanso concurridas son más vulnerables al robo o manipulación que otros modos de transporte que utilizan caminos menos transitados. Y en cuanto a la velocidad, el transporte por carretera puede ser más lento que otros, especialmente comparado con el aéreo, y es más susceptible a accidentes o... Ok, finalizamos con el transporte aéreo, que es el modo de transporte más moderno utilizado principalmente para cargas urgentes que necesiten llegar rápidamente a su destino. Este modo de transporte tiene la ventaja indiscutible de ser el más rápido, con tiempo de tránsito de aeropuerto a aeropuerto en tan solo unos días. Utilizar el transporte aéreo. En cuanto a la fiabilidad, las demoras son raras en el transporte aéreo, ya que la programación fija asegura que la mercancía llegue a tiempo para el funcionamiento adecuado de los sistemas de tráfico aéreo. La velocidad, gracias a su naturaleza, el transporte aéreo ofrece rutas mucho más directas que otros modos de transporte. En cuanto a seguridad, el transporte aéreo tiene los controles de seguridad más estrictos, lo que lo convierte en el más seguro de los modos de transporte. Bajo riesgo. Como la carga está bajo protección estricta, los costos de seguro son más bajos que en otros modos de transporte. ¿Por qué no elegir el transporte aéreo? Un factor sería el costo. Debido a los mayores costos de combustible, medidas de seguridad adicionales y tarifas de manejo, el transporte aéreo puede ser más costoso que otros modos. Y en cuanto a la capacidad, debido a las limitaciones de tamaño y peso de los aviones, el transporte aéreo a menudo no es la mejor opción para enviar productos pesados o grandes. Además, es muy riesgoso transportar materiales peligrosos por avión. En conclusión, cada uno de estos modos de transporte tiene sus ventajas y limitaciones. La elección del mejor depende del tipo de mercancía, el tiempo de entrega, el costo y las condiciones de seguridad que se requieran. Para muchas empresas, la combinación de dos o más modos de transporte, conocido como transporte intermodal, resulta ser la mejor opción, teniendo en cuenta, como decíamos anteriormente, el tiempo de entrega, las condiciones de las carreteras, el tipo de carga, etcétera, etcétera. Aquí tenemos algunas referencias bibliográficas y eso es todo. Muchas gracias.